Fin del retrato con gusano. Y sin Rusia no hay Biblia. ¿Por qué piensa eso usted, profesor? ¿Y por qué habla del retrato de Dorian Gray como una filosofía de la elegancia del mal? Sencillamente porque hubieron escritores que influenciaron en él con Baudelaire, que es una apología, sus obras, al mal y a la elegancia filosófica del mal. Y esto nos dice por qué el pintor llamado Basil Howard, él fue encontrado asesinado, él desapareció. Pero es el poeta Baudelaire quien influye en este irlandés escritor llamado Oscar Wilde, quien escribe sobre esa pintura que hace el pintor Basil Howard. Pero aquí nos referimos es que se habla de que muchas veces se busca la fama, pero que es inútil y que muchas veces el mismo arte se convierte en algo inútil. Pero ya esas son otras cosas de las líneas críticas del arte. Lo que me gusta y quiero para finalizar este tema de la obra de Oscar Wilde es analizar la apología del mal y la psicología muchas veces de dos facetas de una misma persona. Y por eso el retrato se convierte en una obra de las más grandes que se ha escrito sobre el planeta. Y precisamente porque la crítica influye. Y al hablar de esos grandes reyes que atraviesan el Mediterráneo, que se llamaban Mar Grande, y que se menciona en un momento, dice el escritor, el poeta y el autor de esta página de YouTube, menciona el Mar Negro, pero mencionamos el Mar Negro, tenemos que ver con el Báltico. Y al ver con el Báltico y el Mar Negro, estamos entrando a una región de hielos congelados inmensos que de época en época se desintegran. Pero ¿qué tiene que ver esto con las Sagradas Escrituras? Mucho, mi querido estudiante Rafael Canchini, que se encuentra allá en el rinconcito como quien no quiere preguntar y si quiere preguntar. Yo digo Mar Muerto y lo relaciono porque precisamente el Mar Grande, por el que navegaron los ultramarinos que vivían en mar y que no se sabía y andaban por Grecia, llegar un momento en que se dirigen a lo que se conoce hoy en día, que todavía anda peleando la famosa Franja de Gaza. Y en esa Franja de Gaza se asentaron los filisteos, y de ese filisteo donde proviene el famoso Goliat, que ya hoy en día no hay que pelearle con onditas, hay que pegarles un tiro en la cabeza, ahí donde entró la onda, la piedra de la onda. Entonces, en esa tierra sagrada ya vimos que todos los reyes iban, y son todo ese poco de acentos extranjeros, cortos y fuertes, de otras lenguas, que se reúnen ahí, aquellos reyes, en la famosa Siberia, en los castillos viejos, que va a producir la palabra castellano. Son todas esas lenguas antiguas las que dan las raíces para que nazca el castellano, y de ahí se evolucione al famoso español, que forma parte del bloque lingüístico llamado lengua romance, entre la que está el francés, el italiano, el portugués y otros. Porque también hay el bloque eslavo, en el que está Rusia. Entonces este Mar Negro que se menciona ahí no es más que una apología sagrada para mencionar que estos mares sagrados que hacen posible que viaje un Alejandro Magno y cree la Biblioteca de Alejandría, que venía descendiendo de otro llamado Carlos, es Alejandro Magno en última instancia quien crea la Biblioteca de Alejandría y es destruida por Julio César. Pero ¿qué tiene que ver Rusia con la Biblia, profesor? Que usted dice que ni el Papa, ni el pastorcito, ni la pastorcita tienen cabeza para pensar en esas cosas, que usted los está enloqueciendo, que usted no es de este planeta, que su inteligencia es influenciada por seres extraterrestres que no se saben de qué galaxia
¿O qué huevo lo puso aquí en esta usted? Lo cierto es que usted tiene que explicar todas esas cosas ante la crítica mundial, ante todo lo que le escuchan en el mundo. Bueno, querido estudiante, si quieren traigan la soga con que ahorcaron o con que se ahorcó Judas y me ahorcan, o traen la cruz. Ya hoy en día nadie le teme ni a bendición ni a maldición. La cruz maldita no era más que la silla eléctrica y esa la tiene la sociedad más civilizada que proviene de los bárbaros, que fueron los que criaron a Inglaterra. Y de ahí pasó el imperio abominable por ser binario anglosajón. Abominable a los ojos de Dios. Pero si vemos y decimos que la que llamaban Rusia atea, sin ella no puede haber Biblia, ¿por qué lo dice usted? Pero usted no dice que usted estudió en la Universidad del Atlántico en Barranquilla y mira por debajo del brazo al poeta Eddie Muriel, que usted estudió en la del Norte, que usted estudió en Bogotá en la Nacional, que usted fue a la Sorbona de París y estudió y luego le dio unas clases al poeta aquí, pero eso fue en filosofía, como fue mi profesor Enriquín. Pero ahora el escritor piensa más que su profesor y más que eso que van a la universidad. Y le voy a explicar por qué sin Rusia no hay Biblia. O al menos la Biblia fuera diferente. ¿Por qué asegura esto? Sencillísimo, mi querido Watson, decía Conan Doyle en su libro de Sherlock Holmes. Sencillito y muy sencillo y no tiene discusión. Resulta que hay países que son una prolongación del Asia Menor, donde se encuentran las lenguas sagradas, semíticas, y las diferentes lenguas que tienen que ver con el mundo antiguo, de la cultura hebrea y de la historia, de la idea de quien nos creó. Resulta que así como aquí en Colombia, del páramo de las Papas, cuando se derrite, surge el famoso río Magdalena con sus vertientes, San Juan, Atrato, Cauca, Sinú, sí o no, se llaman brazos. Igualmente que de ese mar negro que yo menciono y que digo su nombre en el mar grande, Mediterráneo, porque hay un mar también sagrado donde estuvo Pablo y toda esa cuestión en Éfeso, que se llamó el mar Huevo, por su forma de huevo, que era el famoso mar Egeo, donde quedaba cerca Éfeso. Entonces, ¿qué pasa? Que de esos hielos que se congela y que congelaron las armas de Adolfo Hitler, por eso fue que no pudo con Rusia, porque fue el hielo que allí hay en esas zonas euroasiáticas, entre las que se encuentra, creo que también entra Rumania, entran varios pueblos que se conocen como euroasiáticos, y entre eso está Rusia, y de esos hielos del oriente euroasiático, al derretirse, mucho antes ya existían, antes de que existiera el hombre que empieza el Génesis. Y entonces dice que hay un río que se llama Éufrates, ¿sí o no? Y el río Éufrates pasa por lo que le llamaron el paraíso terrenal, que no es en Israel actual, sino en la antigua Mesopotamia, en la antigua Babilonia, cerca. Y ese río se bifurca, y al bifurcarse tiene cuatro vertientes, o 4 ríos pequeños, 4 brazos que se llaman el Avilá, el río de Oro, el río Pisón y el río Éufrates, que es el mayor, y todos desembocan en el famoso Golfo Pérsico, porque no pueden nacer en el Golfo Pérsico del mar para ir a desembocar a los hielos de Rusia o de Euroasia. Entonces estos países de Euroasia oriental, congelados de hielo por todas partes, hay épocas en que se derriten y de ellos nacen el río Éufrates. Y si no fuera así, el escritor Moisés no hubiese podido hablar de que en el principio Dios creó la cielo y la tierra y un paraíso, y habían 2 criaturitas inocentes que eran como él, y que quizá le prohibió que no comiera el plátano, porque el plátano era el alimento de los dioses en la antigüedad.
Y quizás el plátano era el famoso incógnito árbol, que muchos creen que era una manzanita, una perita. Pero si a los dioses les gusta el plátano, él es superior a lo que habían creado y por tanto le decía, come de todo menos de esto porque esto pertenece a los dioses. Le llaman el oro verde al plátano. Creo yo, pues, que debió ser esa la fruta y no ninguna perita ni ninguna manzanita. Ahora, esos hielos que también forman algo que es sagrado en la Biblia, por la cual peleó Moisés, Josué y Abraham y los primos y sobrinos, que eran los famosos amonitas, edomitas, que provenían de los otros familiares cercanos, los hititas, los chiitas, etcétera, etcétera, que estaban en todo el Asia. En la antigüedad la máxima riqueza no era el petróleo, que lo necesita y lo toman solo los carros de hierro para mandar. Lo más importante era estar cerquita donde había un riachuelo, un oasis para sobrevivir y sobrevivir el ganado y las ovejitas y nuestra familia y nuestras mujeres preñadas. Entonces todo el mundo deseaba estar a la orilla del río Jordán. Y en el río Jordán, que es sagrado y está en la Biblia, si no quítenlo, mándenlo para Rusia y verán que es diferente la Biblia. Entonces, ese río Jordán, todos querían estar ahí, pero para estar ahí había que pasar por Melquisedec, el uno. Había que mandar espías y mandar gente para pelear y luchar con sus propios mismos familiares hasta llegar al río Jordán, porque ya había civilizaciones enteras ahí, asentadas, porque todas las grandes ciudades nacen las que están cerca de los ríos, por lo fluvial, por la cuestión, y por lo principal, hay agua para comer animales y gente, y tomar, y comer, porque ahí con eso se riegan las verduras, las cosas, los árboles. Entonces ese río nace, donde bautizaron al sagrado, y se hizo el bautismo de Juan, y nació la secta juanista. Y ahí, en ese río sagrado, si no quítenlo, nace la leyenda del que predicó en Galilea, que es el mar dulce. Y ese mar dulce tampoco hubiera existido si no son por esas aguas de esos hielos derretidos en el Mar Negro, en el Báltico, en Eurasia, donde está Rusia. Y esos hielos son los que hacen el río Jordán al derretirse y crean el gran lago de Galilea o el mar de Galilea, que es de pura agua dulce, donde hay boca chico, porque nacen agua dulce, que fue lo que repartió Jesús en la cesta de los panes y los peces. Y ahí predicó gran parte de su vida. Entonces esos mares, ese paraíso y esa agua del Jordán, de la vida de Jesús y del Nuevo Testamento, no hubieran sido posibles si no es por Rusia y Euroasia. O sea, de los hielos que hay en esas regiones euroasiáticas, entre las que está Rusia. Los mismos hielos que congelaron las armas de Adolfo Hitler, por lo cual Adolfo Hitler perdió después de vencer a todos los demás imperios que se le pusieron por delante y países, y hubiera acabado con Francia entera y con Estados Unidos si se mete allá con él solo. Entonces tuvieron que hacer un enrosque, y ese enrosque hizo que varias potencias, como hoy en día lo vea, varias potencias se reunieran para poder acabar a Hitler. O si no es por esos hielos que crean el Jordán y las aguas del Éufrates en el paraíso terrenal, la Biblia fuera de otra manera, y por lo tanto se le debe bastante a Rusia la vida, leyenda de Abraham, Moisés y Jesús. Lo piensa un poeta bobo, pero que no es capaz de darle 5 centavos de diezmo a un sinvergüenza, que no es capaz de dejarse robar después de haber aprendido tanto de la vida y después de haber aprendido a esgrimir la palabra como defensa y como ataque en toda contienda verbal y de armas. Y así puede el poeta concluir: sin Rusia no hay Biblia.